Vale. Empezamos. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Lo de siempre. Esto es para la última vez que hice este directo fue ayer. Y el directo se petó porque le apeteció, la verdad. No sé por qué se petó. Y bueno, abrimos café de las narices. Joder, si me falta uno, espérate. ¿Cuántas llaves tengo? Tengo 26, me cago en 10. Haremos uno de estos, chavales. No, mejor no, vamos a esperar un poco. Vamos a jugar este de aquí. Este nivel es el que vamos a jugar. Yo aquí por el 84, el título por el 87. Ya sabéis, bugs. Y los bugs son molestos. Muy molestos. Así que lo que vamos a hacer va a ser, primeramente, voy a abrir la persiana de aquí, por favor. Necesita un poco. Y si me dais un momentín, tenemos todo listo. Vale. Nos posicionamos. Hostia, como resbala este suelo. Y vamos a comenzar con el día de hoy. Hagamos un momento. No me apetece. No me apetece ver, no sé qué. No sé qué narices me abre, pero bueno. Vamos a comenzar con una práctica. Y me va a costar dar a los botones, así que vamos a hacer el auto checkpoint. Y vamos a confiar en que nos va a poner. Yo recomiendo el auto checkpoint hasta cierto punto. Si vas a jugar un Extreme Demon, no te coloques el auto checkpoint porque va a ser un horror. Mejor colocarlo manualmente, que es lo que hago yo siempre, pero con el botón del chat ahí, pues es complicadillo, ¿sabes? En plan, como que para darle va a estar complicado. Ahora estoy aquí. El problema es que en las cosas voladoras no me fío yo mucho de los checkpoints. Al menos en los cubos sí que lo da bien. Yo lo que tengo miedo es no coloco checkpoint, creo. Lo que me esperaba en esa sección ahí está, tienes que hacer un salto manual. Pero hemos perdido un poco de tiempo y intentos. Esa curva que me acaba de salir a la primera, bueno, a la tercera. Esa araña. Oye, si me muero ahí, espero que no me muera más. Esta wave me va a morir otra vez. Porque he hecho el 87. ¿Puedo quitar checkpoint? Va a ser imposible, ¿verdad? O sí. Hay un pequeño espacio que le puedo dar. Quiero. Vale, es que son 4 frames, literalmente. La cosa va a ser que a partir de aquí vamos a quitar el auto checkpoint y vamos a hacernos como siempre la run del 78-100. Y aunque ahí pongo 80-100, la parte auto es desde el 78, así que yo es, digamos, mi run diaria. Me intento hacer más, pero es que la curva
Es imposible esa cosa. Espero que no suceda hoy. Y ese fallo, lo siento mucho, pero es que... voy a morir en todos los malditos pinchos que haya en esa nave, porque si es así... no me joden. Ahora ya... esa curva me quiero matar. Ya que ya te digo, voy a morir en todos los malditos sitios posibles de este 80-100. De momento he muerto en 3. Pues voy a morir en los 47 que hay. Anda, mira, hay un pibe. Ojalá poderse la reprochar. Hostia, esto es imposible darle. Pues venimos y vamos atrás. Vamos a ver. Si estás jugando en modo normal, cabrón, eres mejor que yo. Espero que al menos no se me bugue el audio. Porque pues... la última vez se me bugueó en el directo también porque... estaba a punto de morir de sobrecalentación. ¿Por qué me salta una notificación? No lo sé. Espero que no sea publicidad porque... muy posiblemente sea una publicidad del Express que no sé por qué me llega a mí este tío. Bueno, a ver, no está ni tan mal. A ver si ya me puedo terminar esta mierda, por Dios. Porque es horrible la jugabilidad, por Dios. Llevo jugándolo bastante tiempo y no lo termino. Simplemente porque el 74-100 es injusto. La curva del 74 es injusto. O sea, es como la ruleta del casino. Pues igual, o sea, tú llegas y no sabes si te lo vas a hacer. Simplemente tienes que rezar para que te salga. Al menos yo lo siento así. O sea, pues soy malo. Pero bueno, a ver, es que es lo que hay. Así que pues vamos a ver. Bueno. Vamos a ver qué tal sale esto, por Dios. Es que... digamos, este nivel lo tengo bastante comido, no sé qué tenga fallos inútiles como el que acabo de hacer en el intento anterior, pues que eso... llegaba, de hecho, en mi época dura, en casi todos los intentos llegaba al 60-70%. Todo este pre-drop. Y el resto del primer drop, digamos, que no sé cómo llamar esa parte. Hasta el 60. Todo lo tengo comido, me lo sé de memoria. Luego a partir de ahí el UFO más no lo tengo, el Wave muere uno de cada 40 millones de veces, aunque haya muerto como 3 nubes de ahí. Ya lo tengo pillado, el UFO también. Pero luego la nave, por más que he practicado y más o menos lo tengo pillado, es que en modo normal es algo completamente diferente y nunca me sale. Es una gran duda que tengo. O sea, yo llego ahí... ¿cómo muero en un salto de Can Let Go? O sea, básicamente es jugar a la ruleta cuando llegas ahí. Puedes hacerlo bien y conseguir pasar por el portal, pero luego la transición vas a estar tan nervioso que se te va a olvidar que tienes que hacerlo bien ahí. Y vas a morir. Así de cruel. Y si logras hacerlo,
el 80% te va a resultar como si fuera un Extreme Demon Top 1 de 2073. Es decir, de Human Limit. O sea, no me apetece, como podéis entender. Pero bueno. ¡Ay, qué sueño! Pero bueno, el resto del nivel es bastante agradable. Solamente es el 74-100, lo único que podría resultarte injusto, y aunque lo practique, voy a seguir muriendo ahí. Porque es así, cuando una parte es difícil, por más que lo practiques, puede ser que se te facilite un poco y más o menos te memorices, pero va a seguir siendo difícil. ¿Me puedo cagar en tus muertos? No, o sea... ¿Me puedo cagar en tus muertos? En serio. Se lo acaba de pasar en mi cara. O sea, ya en lo que me llegó pasando el nivel, he visto en el Geode 2 personas que se lo han pasado. El horror que sientes al ver eso. En plan... De hecho, una de las personas que estoy jugando con él y tal, evidentemente sin chat de voz porque en móvil no se puede, es que era tremendo. Pero estábamos todo el rato al lado y él moría en los mismos puntos que yo. Incluso había una parte de lujo que a mí más o menos me sale bien, que a él no tanto, se moría ahí y se lo pasó antes. Me puedo matar, tío. Bueno, pues a ver. Esos fallos en los que yo pienso, te juro, hay veces que mi cabeza está tan en automático que pienso que en ese portal está la Dashor anterior. Digamos, en el primer... Bueno, después del segundo spam de Wave, hay un UFO con una Dashor. Pues mi mente está diciendo, dale clic a la Dashor, dale clic a la Dashor. Cuando de repente es una parte automática y me la como, te juro que este nivel lo tengo en automático. Es que no me... No tomo en serio hasta el UFO. No tomo en serio este nivel. Estoy tratando ya de pasármelo hasta en directo. A ver si... Yo qué sé. Es que aún así no se logra. Y esa muerte de mierda. ¿Qué ha sido, tío? O sea, por Dios. No puede ser que tenga muertes tan inútiles. Pero bueno, yo no sé. Tengo que subir el vídeo de hoy y no sé qué nivel subir. Creo que una opción así que se me ha ocurrido que podría estar bien es Mountain King. Con la velocidad por 9, o sea, es que es una locura. Bueno, a ver, no podría ser Mountain Queen con su velocidad por 24, pero ese no tiene raid. Así que eso yo creo que lo subiría más tarde, ya 1 o 2 semanas después. Y Mountain Good, es que lo he probado, he hecho una práctica de un bot, de hecho lo tengo por ahí. Y es que va ultra lagueado, o sea, de la velocidad a la que va, ya de por sí, en la primera velocidad del drop, o sea, se me hace imposible. O sea, va a 0,1 FPS, aunque no te lo creas. Es que es horrible, tío, es horrible. Y esa muerte ha sido un peor. ¿Qué ha sido esa muerte? Madre mía. Por esta muerte odio el nivel, por Dios, ¿cómo mueres en un salto de
Un pincho es eso. Es que estos saltos son más difíciles que ese salto. Y muero aún así. Este salto. Ese salto es lo mismo pero bufeado y me lo hago. Pero entre ayer y hoy he muerto 2 veces en ese salto. 2 veces. Es que yo flipo. Yo es que ya estoy deseando. A ver si me compro yo un maldito pulsómetro, un reloj inteligente o lo que sea. Y me lo conecto a pulso y todo algo. Y con el GD Pulse lo pongo ahí. Y es mi frustración porque es que es tremendo. Pues es que yo lo veo y no me creo que puede ser tan mierda esos fallos. Que os he puesto que aquí muero de nuevo de forma inútil. Ah, vale, pues no. A ver, vamos a intentar algo, venga. Esto de aquí, esta es el choque point del nivel. Esta curva con el portal de mierda. Yo es que te hago zoom si quieres, es que es horrible. Es horrible. Puedes morir en cualquier lado. Yo ya ni sé dónde he muerto. ¿Dónde he muerto? O sea, ¿tú me ves? Porque yo no. No veo mi hitbox. No, claro, porque no tengo el eclipse. Es que podía morir en 1000 lados. Y esto de aquí es tremendo. Es que es horrible. Es horrible. Yo ya, cuando me pase el nivel, voy a estar completamente agradecido con Dios, porque es que de verdad, yo quiero pasar otro demon. Y no quiero dropear el nivel porque, pues al final he echado... O sea, si vengo aquí... Claro, es que no... A ver si puedo dar... Maldito botón de información. A ver, chavales. Reto del día. Dale al botón de información sin dar al chat. Porque es imposible moverlo, tío. Pero aunque lo habré hecho unas 4 orillas, por ahí. Pero bueno, he sido el primer 70 al día. Estoy satisfecho. Yo te lo digo, que el 70% es casi obligatorio llegar si no tienes ninguna muerte inútil. O sea, yo si tuviera... Es que no tengo instalado el mod, debería buscarlo. El poner textos en la barra progreso tenía el Go en el 60 y algo. Y el Best, pues en el Best, claro. Así que pues a ver... Si ya no lo podemos terminar... Vamos a ver si el vídeo de hoy es el gameplay de esta cosa. Estoy satisfecho. Pero al final es mi primer completion. Y como vídeo del día no está tan mal. A ver, go. Bueno. ¡Uf! Esta curva es que es horrible. Es que es horrible. Es horrible esa curva. Bueno, segundo 70, segundo 70. Estoy muy satisfecho, ¿eh? Llevar 270 en un día. Bueno, en poquito tiempo, no sé cuánto llevaré de directo. Hemos hecho una práctica y algunos intentos. Me he cagado en los muertos de uno por pasárselo. Y continuamos. Luego para recuento de intentos no sé cómo lo voy a hacer. Creo que lo haré fuera de directo. Porque el botón del chat no me deja darle al botón de los intentos. Porque si yo le doy aquí el pausa, el botón está ahí abajo. Y... como es imposible darle. Continuamos. Otro go, chavales. Otro go.
Vale. Hemos conseguido pasar la ruleta. Amigo, estoy un poco nervioso, ¿eh? No sé calcular ahora mismo mis pulsaciones. De hecho, estoy sintiendo que se está acelerando, así que... Vamos a terminar antes de nada. Bueno, 85. Tenemos un 85, chavales, tenemos un 85. Pero para quien no lo sepa, pues yo me he borrado esta cosa. Ya me he borrado el 87 que viene en el título. Porque crasheó de ayer. De ayer no, del otro día. Pero bueno, estamos satisfechos. Hemos llegado por primera vez al 80 en el día de hoy. Y eso es muy bueno. Yo, la verdad, de forma satisfecha. Si hoy, después de estos 277, 85, llego a pasarme el Wave Mini, no el primero del 80, el segundo, el que va después de la araña. Si me paso eso y llego al UFO del 80, estoy bastante satisfecho. Y perdón por mi reacción de mierda ante ese fallo, pero es que, en plan, se veía venir cualquier fallo del 80. He muerto en el wave grande, que es imposible morir en el segundo wave grande. En el primero wave mini, bueno, el 83 del UFO me esperaba entre nada y menos morir ahí 2 veces, que hasta en práctica me cuesta recrearlo. Y luego el 87, que ver, yo desde que inicia el nivel no tengo pruebas. Iba a decir, bueno, digo que el S-Wave es lo más difícil del 80. Junto a lo que viene después. Bueno, lo de después no es tan complicado, pero con los nervios, mucho puede ser la nave. Ves que esos 2 clics con la transición me costaba y me cuesta. Pero bueno, a ver, estoy bastante satisfecho. Así que pues bueno, con eso me vale. De momento un 85 no está ni tan mal. Vale, muerte típica de estos 2 clics, porque son... Si lo puedo simular con un ratón para ver si escucháis. Y básicamente este ritmillo pues básicamente digamos, si yo tuviera que recrear el patrón de clics con el ratón, digamos, sin ver el UFO, sería... Sería algo así, vamos. Y el wave también lo he metido, pero bueno. Ese fallo es muy típico, pero al final son 2 clics ultra mega, hiper, ultra mega, super rápidos. Pues es típico, no hay ningún problema. Así que pues bueno, estoy bastante satisfecho. Es un fallo no tan esperable, pero que sí, espérate un momento, tengo que hacer una cosa. Ahora sí. Nexus. La verdad, esta araña yo la veía súper complicada. Es que es muy fácil. Al principio pues morir un poco porque no lo tienes muy controlada. Y esta bola también más de lo mismo, moría un montón. Pero ahora la tengo dominadísima. Estoy bastante satisfecho. Menudo lagazo que me acabas de meter en la... ¡No me metas un lagazo en la nave! ¡No me metas un lagazo en la nave! ¡No me metas tremendo lagazo! He muerto por un maldito lag, tío. A ver, también te digo, no tengo la hitbox puesto, tío.
Pero si no, os lo enseñaría en serio. Es que ha sido un fallo de mierda. Ha sido un fallo de mierda. O sea, literalmente el pincho, como tiene movimiento de rotación de estos raros, ha bajado el pincho y me lo he comido porque ha ido bajando, ¿sabes? Y yo me cago en todo. O sea, ha sido de los peores fallos que he visto nunca, tío. Ha sido un fallo de mierda, la verdad. Pero esa parte, como tiene todo rotaciones, la decoración. O sea, la hitbox es fija. Pero la decoración no. Y la decoración te lía, porque tú no puedes ver las hitboxes donde están. Y es que es lo que más me jode. Porque no estamos. Porque tú dices, nah, no, es que no estás tocando decoración. Estás tocando la hitbox, que es fija. Pero la hitbox, la decoración no es fija y va rotando. Y te raya. Ese es el motivo de mi fallo. También te digo, ha sido un fallo muy malo, tío. Me voy a pasar la curva. La curva del casino. La curva que haces una vez cada 37 trillones de veces. O sea, vamos, ha sido tremendo. Bueno, ese fallo es que me lo he comido de lleno. O sea, me lo he comido tan de lleno que te diría que me lo he comido, me lo he almorzado, me lo he desayunado, me lo he merendado, me lo he cenado, le he echado unas patatas, ketchup, salsa barbacoa, le pasa por encima de queso, la acompañé con una pizza. Me he ido al Burger King, me he cogido una hamburguesa triple, vegana evidentemente, y con todo eso me he comido también el pincho, porque vamos, no podía habérmelo comido mejor. O sea, le dan todo el medio. Es que ha sido tremendo. Me lo he comido, me lo he almorzado, me lo he desayunado, me lo he almorzado, me lo he merendado, me lo he cenado, me lo he todo. Todo lo que tenga que ver con hado, pues pues me lo he cargado, yo qué sé. Me lo he cocinado, me lo he reventado, ¿sabes? Ha sido tremendo. Pero bueno, ok. Ya es que estáis viendo vosotros. Estoy dando el drop. Me esperaba de todo menos ese fallo que le he dado sin querer. Y he muerto de la forma más inútil existente, tú. Ha sido tremendo. Ay. Bueno, a ver, siguiente drop, tío. Si es que ya el pre-drop me lo meriendo, aunque parece que estoy serio y concentrado, estoy a todo menos al nivel. O sea, estoy girando un cubo de Rubik con mi mano izquierda, con la otra estoy jugando, y de mientras estoy pensando en lo que voy a comer hoy. Sí, lo sé, serán... Alexa, ¿qué hora es? Son las 12:31 de la tarde. 12:31 de la tarde aquí en España. Y ya estoy pensando en qué voy a comer hoy. Si me levanto hace una hora, tío. Primera pereza. Pero bueno, ok. Sin problema. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Mi planificación, porque el jueves, viernes, sábado y domingo no estoy en mi casa. O sea, sí, el domingo sí, pero tengo que hacer un montón de cosas y es como si no estuviera. ¿Qué? Le he dado tan arriba le he dado tan pronto en el portal azul y grande que he subido tan arriba en el portal amarillo y he dado un clic bien
Pero he estado tan arriba que me he muerto. ¿What? Bueno, a ver. Como íbamos diciendo, vamos a ver la planificación de esta semana. Ayer no subí vídeo porque estuve en un cumpleaños y como veréis, como la gente entenderá, amistades, familiares, son más importantes que una maldita red social. Y no voy a ponerme a las 10 de la noche a grabar, ¿sabes? Estoy reventado de haber madrugado, no haber podido descansar, que de hecho no había ido al baño en todo el santo día. En serio, en todo el santo día no había ido al baño. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 por ahí. Claro que no pasó nada, me da pena. Y no subí vídeo. Hoy te pensé subir Mountain King. Mañana depende mucho. Voy a intentar hacer un vídeo de corredor. A ver si no se me buguea el Eclipse. Y primero, no muero. Segundo, no se me borra la práctica. Porque siento que el Eclipse está, como digamos, para los bots es un poco malo. Es un poco malo. Porque los clics como que no los doy cuando los doy yo. O sea, yo hago la práctica tremendo. Sin ningún problema. No muero y tal. O sea, pero sabes, con checkpoints y todo eso. Como el XTBot, que lo usa, pues sabe que lo hace tremendo. Pero luego, con el Eclipse, en una nave, no me digas que es un UFO y dices, no, es que quizás con el poco de práctica, que el proyecto creo que ya está arreglado. No, es que es una nave, un cubo, una bola. Te mueres. O sea, no da los clics exactos. Los da un poquito antes, un poquito después. Y imagínate yo haciendo la práctica del corredor. O sea, puede ser que se fume un porro. En el web imposible, ¿qué vamos a hacer? ¿El Eclipse se va a ir a tomar por culo? ¿O qué? Si veo que con el Eclipse no puedo hacer eso, lo que tengo que pensar es subir Silent Circles. Se llamaba así, ¿no? Silent Circles. Ni idea. Y bueno, pues eso es de 80. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola, hola, 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 hola? ¿Hola? No tengo hitbox. Pero me he muerto aquí. Aquí. O sea, no me he muerto en este pico, sino que me he muerto aquí. ¿Cómo? Esto es el fallo que menos me esperaba. O sea, había hecho el clic. Y me he muerto aquí. O sea, que no es que me haya muerto aquí arriba. Me he muerto aquí, digo. Vale, bien, hemos hecho el clic. Tenemos otra oportunidad de pasar el 85%. Y me muero. El juego ha decidido que me tengo que morir. O sea, es que es tremendo el fallo que acabo de ver. El fallo que acabo de ver no lo he visto en mi vida. En mi vida. O sea, es que es tremendo. Pero bueno. Por lo que iba diciendo. Tenía pensado subir Dead Corridor. Si no consigo Silent Circles. Y poner a ver, porque como están los SFX, desde la 2.2, hay SFX de clics. Y poner uno, tipo el editor, sin que influya el nivel, para que se vea un poco el asunto de por qué es imposible el nivel, porque es humanamente imposible. Creo que son como 32 clics por segundo, no sé. No sé cuántos clics serán ahí, pero vamos. O sea, es que es horrible. Así que pues bueno.
Luego, para el jueves me gustaría subir Dead Moon. La muerte de la luna roja, sangre roja, luna, muerte, no sé ya. Pues ese nivel. ¿Qué icono de mierda me lleva? ¿Qué te crees? ¿Es Mike o qué? Bueno, pues eso, Deadmon, un Easy Demon más para el canal, ¿sabes? ¿Qué tiene malo? Luego, el siguiente, el viernes, me gustaría subir. O sea, todo esto lo tengo que hacer hoy. Todo esto lo tengo que hacer hoy. O sea, es tremendo. Bueno, el viernes me gustaría subir Molten Gear. Molten Gear, otro extreme así difícil. Sin problema. El sábado, Volume. Otro extreme, pero este ya es un poco más fácil. El sábado. No, espérate, ¿por qué día voy? Y el domingo. No sé qué subir. Posiblemente. Nine Circles. O alguno de ese estilo. No sé. O sea, tendría que ser algo así. No sé si Nine Circles o. Bueno, ahora que lo pienso, quizás subo Ecto. Ecto me gusta. Al final es muy sync, muy bonito. Y ya tengo pensado para la semana que viene hacer un extreme basado en Ecto. Y no es Ecto X. Es Slato. Es, digamos, no es, digamos, es el extreme más difícil. ¿Por qué más difícil? Si más difícil es Thinking Space 2. Es el más dislikeado que ha hecho ya un youtuber. Hizo un vídeo y de eso, por eso conocí el nivel. Hizo vídeo y en verdad es que está chulo. Para ser que está bastante bien, así que tenía pensado subirlo. Y pues eso. Pues eso sería un poco la rutina. Luego quizás estoy pensado. Es que no sé qué bots tengo, pero tengo ahí. Heart Attack posiblemente se suba también la semana que viene. La semana que viene yo creo que Heart Attack cae. Ataque al corazón, Y luego entre todos estos días que he ido subiendo showcase, tengo pensado hacer uno de saltos imposibles. Impossible. Silent, los World Hardest de toda la vida. A ver qué tal sale, no sé, hacer algún salto, wave o lo que sea. Pero algo que cante, ¿sabes? Bueno, la siguiente parte de niveles recientes, no sé cuándo lo haré. Y pues los edits, pues cuando vaya pudiendo iré haciendo alguno, porque tengo pendiente hacer uno a mi compa el caballero. Tremendo lagazo. A mi compa el caballerito caballeroso, Whole Knight, son Silks, pues ese, ¿no? Seguro que alguno reconoce. Y pues eso. ¡Qué sueño! Tengo pendiente de hacer el edit. Luego le haré uno a sistema sencillo. Que me dijo que iba a hacer un directo este sábado. Y pues eso, a ver qué tal le va. Yo no voy a poder estar porque voy a estar fuera, no tengo wifi ni nada. Espero que le vaya bien. Aunque yo creo que ya se está pasando un poco. No sé, es que estuve teniendo una conversación el otro día, no quiero decir nada porque pues al final
Son conversaciones privadas que tiene conmigo. No quiero comentar nada, pero creo que ya se está pasando con X tema en concreto, no tiene nada que ver con YouTube. O quizás sí. ¿Quién sabe? Y pues a ver qué tal. De hecho no está muy activo también porque pues no tiene actualmente el celu. No hace los edits y tal. No tiene celu por otro X motivo. De hecho, posiblemente nadie que esté viendo esto le haya prestado atención, pero había un hater. Pero de los más fuertes que he visto en mi vida. O sea, ¿ha sido un hater? ¿Ha sido un hater? Que, en plan, casi está a punto de matarse para que maten a él. Porque es que, vamos, casi que lo estaba declarando una muerte. Así es tan sencillo. Yo no quiero hacer nada porque él me dijo que no hiciera nada. Así que, pues, no hago nada. Y bueno, o sea, la llamo inmaduro, ha insultado a Shinobu, a él. A mí no, por suerte. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? O sea, el UFO he dado 1, 2 y el UFO ha hecho 1, 2 y como si hubiera ahí una orbe negra, me ha tirado para abajo. O sea, he hecho sin querer el clic 2 para pensar que iba a morir. Y es un fallo bastante inútil. Estoy insultando de Shinobu, lo cual me parece un poco mal porque no tiene nada que ver. Y dice, la compañera del youtuber más inmaduro de la historia. Cabrón, como que compañera. Yo le voy a ir diciendo, es que no se conocen. No se conocen en la vida real. Y es bastante evidente, o sea. Pero bueno. Pues eso. Yo se aportó a insultarle, Sistema Sencillo respondió, el hater le respondió de vuelta. Y no sé si realmente ha sucedido algo más. Tendría que verlo. Pero... Bueno, tío. Yo creo que se ha pasado un poco el hater, pero bueno. También te digo, ¿cómo coño tiene esas capturas? O sea, tiene capturas de un post que no existe. Tiene capturas reales, porque yo estuve 24/7. Rompí mi horario de sueño cuando mi nuevo primo había nacido ese mismo día. Rompí mi horario de sueño, simplemente para estar atento por compas, porque el código no se respeta, aunque ahora mismo el sistema sencillo no está respetando mucho. Rompí mi horario de sueño. O sea, me debía haber acostado hace hora y media y yo seguía despierto. Pero bueno, así es él. Y la verdad es que el código 1 pues no lo está respetando mucho. Y pues... yo voy inteligiendo un cubo de Rubik porque me aburro con este nivel. Ya, es que me estoy aburriendo. Me estoy aburriendo jugar en el nivel. Porque dije, ¿para qué voy a estar jugando un nivel cuando me he muerto 2 veces en 80? Y una ha sido literalmente un robo. O sea, el wave se supone que va a 45 grados. O sea, yo... porque tengo aquí... ¿dónde tengo el botón del paint? Aquí. El wave se supone que va en 45 grados. Digamos así. Pues mi wave ha ido como así. O sea, iba más para arriba.
cada vez un pelín más para arriba. O sea, no sé hacerlo porque pues no soy pintor, digamos. O sea, si va así, el mío iba como poco a poco así. Es que era tremendo. Es que yo digo, tremendo robo que me acaban de hacer. Me han hecho un robo, pero robo. Pero bueno. Así que pues vamos a ver, ya si me lo puedo terminar hoy o no pronto, porque no sé cuánto tiempo llevo de directo. Alexa, ¿qué hora es? Son las 12:48 de la tarde. ¿Han pasado solo 7 minutos? Es que el nivel me está aburriendo. No sé cómo Guitar puede aguantar una hora jugando un nivel seguida. Una hora jugando un extreme. Es tremendo. Yo aquí han pasado 7 minutos y yo considero que ha pasado una hora. O sea, ya, un poco para despejarme voy a hacer una resolución al cubo. A ver, tampoco es el método avanzado, espérate. Esto aquí. ¿Y dónde coño? Ah, vale. Esto es, creo que... Ahí está. Seguimos. Mi objetivo en el día de hoy es pasarme. Me da igual jugar una hora seguida. Pero es que me estoy aburriendo, la verdad, de jugar tanto. Porque no sé cuánto tiempo llevaré jugando el nivel en total. Porque no puedo verlo con el maldito botón del chat. Porque tiene una hitbox. Que es imposible. Es imposible darle y no tengo... No tengo forma de aquí verlo. Ahí pues tenéis un poco Subsonic, que lo intenté grabar, pero pues el bot del Eclipse. ¿Eh? ¿Le tengo marcado? No. Aquí está raro. Ah, vale, no, creo que ya sé, vale, bien. Pero bueno, pues vamos a ver que si me lo puedo hacer ya, pero es que no me apetece. ¡Hola! Cada día descubro una muerte nueva en este nivel. He descubierto que en esa sierra de ahí arriba puedes morir. He descubierto que te puedes colar por ahí en medio y morir abajo. Que te puedes morir. Ahora hemos descubierto que te puedes morir en la sierra, en el picho de ahí. Si le das súper pronto a la orbe. Sí que es tremendo, tío. Cada día descubriendo muertes nuevas. O sea, cada vez mi miedo de pasarme el nivel es mayor porque descubro una muerte cada 2 segundos. O sea, cuando yo estoy empezando este nivel, descubro que aquí si le das te mueres porque hay sierras invisibles. O sea, es que es tremendo, tío. ¿Qué se cree? Fixed hitboxes de Tartarus. Ok. Pero bueno, a ver si ya conseguimos terminarnos esto. Pero bueno, como no hay nadie en el chat, aparentemente... ¿Hay sierras ahí o algo? Me ha pasado lo mismo. O sea, editor.
Editor, editor, editor. Editor, editor, editor. Editor, editor, editor. O sea, el nivel empieza ahí arriba y tal. Todo bien, todo correcto. Voy a poner aquí todas las capas, gracias. Nivel continúa aquí arriba, tal. Continúa por aquí abajo. ¿Esta parte cuál es? No sé, es que con tanto trigger de movimiento creo que es esto, justo. O sea, digamos, si yo hago aquí zoom... ¿Qué es esto? Esta es la parte del bufo. Porque por aquí es donde sale esta estructura. Este portal... Este es el wave, entonces, digamos... Sería que justo aquí en medio, pero es que... Es que aquí justo... Tiene que haber alguna estructura que suba. Es que por eso creo ese movimiento. Creo que me está fastidiando. Porque no me deja rectificar. Y luego quiero enseñaros aquí. Esta es la parte. Aquí se ven bien los hitboxes. Esto de aquí no sé qué coño hace, la verdad. Aquí hay demasiado trigger en movimiento. Y veis aquí que sí no hay ruta que puedas seguir. Esto de aquí, que es donde está el portal, creo. Es que no se ve una mierda. Justo aquí está el portal. Las hitboxes. Y no. Esto no se vale. Pero tengo aquí puesto... Son hitboxes. Es que no... Es que es tremendo esto. Y con tanto aún no se ve una mierda. Pero os juro que yo cuando veo los hitboxes de aquí... Esto de aquí está repleto de hitboxes. Lo único de aquí, pero no lo logro ver yo muy bien. Vosotros seguramente sí. Pero esto está completamente parado. Es que es tremendo, tío. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Lagazo de primer instante. Y si hacemos otra práctica... No, es que... Con esto del chat no quiero. Y ya me han metido 2 lagazos. Eso me asusta. Por mi dispositivo... Tercer lagazo en un solo... ¡Cuarto lagazo! Eso no me gusta. Normalmente cuando me dan un lagazo... Es porque se viene la destrucción. Y si me están viniendo lagazos... potentes. Ahí sí otro lagazo. Otro lagazo. Yo creo que pronto voy a tener que cortar directo simplemente por la salud de mi dispositivo. Porque me están metiendo ahora los lagazos de mi vida. Y mi dispositivo, cuando se empieza a sobrecalentar, se muere. Y pues... Se me muere mi dispositivo, se me muere. Tengo que hacer un apagado de emergencia. Y es por eso que el directo de ayer lo borré. Ahorita pues se veían cosas de en WhatsApp, cosas que nadie debe ver. Muerte de peor de toda la historia. Se me estaba empezando a crashear. Se petó. Que mi audio ya iba fatal. Y es que, en plan, era injugable. Se estaba empezando a ralentizar. Los lagazos eran increíblemente largos. Básicamente el Disarpas de Giester 61, creo que era. Pues era como eso. En plan, el lagazo de... ¿Es posible morir ahí? ¿Cómo acabo de morir? ¿He muerto por chocar con la estructura? Espero que no. En plan, no se podía jugar. Era injugable y se me petó el dispositivo. Aunque en el directo no se aprecia como que se había cortado.
no se podía hacer nada y tuve que apagar todo. Y no volví a iniciar directo porque era tardísimo. Pero bueno, a ver, son cosas que pasan. Si tienes una tostadora, como yo, pues son cosas que pasan. Ya no sé reaccionar ante estos fallos, tío. Cada vez tengo... O sea... Guitar, lo que sea. Al principio fríos y todo va mal. Yo empiezo súper calentito así. Me hago 470, 580 y otros tropecientos 60. Cualquier cosa. Pero avanzo y descubro muertes nuevas. Y una de las maneras... Acabo de ver a mi compañero morir. Ah, está en práctica, está en práctica, está en práctica. Si esta persona que se acaba de unir al nivel se lo pasa antes que yo, cerramos directo. En plan, sin nada, hostia, ahora estoy viendo como una mierda. Y si se lo pasa antes que yo, cierro directo. Ya está. Lagazo del Averno. Ref en todo lo que sepan, porque esto es go. 4 lagazos en el UFO. 4 malditos lagazos en el UFO. ¡Estamos tontos! ¡Que son 4 lagazos! ¡4! ¡4 en el go! Pero... ¿ese nivel no quiere que lo pase o qué? ¿Qué narices? 4 lagazos. Seguimos. ¿Qué ha sido ese lagazo? Me han metido 4 lagazos en el UFO y ahora un lagazo de medio segundo. ¿Qué es eso, tío? Pero este chaval lo tiene menos comido que yo. Ni me está buscando y si debemos para pasarse, por menos. Dejamos así la muerte más estúpida que he visto nunca. Voy a tener que bloquear, pero es que no quiero. Quiero contaros mi vida, quiero hacer cualquier cosa menos útil. Pero es que al final el nivel no me está dejando de otra que bloquear. Pero es que estoy aquí haciendo un mongol, estoy dando volteretas con 40 lagazos. Me había pasado... ¿Qué son estos lagazos? Me está metiendo 47 trillones de lagazos en un solo frame. Enhorabuena. Vamos a cerrar ya directo. Hola. Andamos correctamente.